Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a continuar con la lección. Vamos a ejecutar las librerías, vamos a conectarnos con el modelo y que se abra de manera automática. Vamos a crear un elemento concreto 280, vamos a crear un elemento de acero de refuerzo, vamos a crear una sección de concreto armado, una sección rectangular que va a estar llamado R1 y va a tener el material concreto 280 que acabamos de crear, va a tener un peralte de 60 y un peralte de 30 centímetros. Además de ello, vamos a dibujar por coordenadas elementos frame que van a seguir estas condiciones de aquí, que ya lo estamos viendo en las sesiones pasadas. Y van a tener las propiedades de secciones R1 que también acabamos de crear hace un momento. ¿Sí? Esto del acero o de las losas rivet y losas macizas no va a ser necesario para el ejemplo del día de hoy, así que por eso lo comentamos. Pero aquí se les deja el ejemplo de cómo hacerlo o cómo crear una losa aligerada y una losa maciza en simples líneas de código y no como en la sesión teórica que nos extendíamos un poquito más para intentar explicarles cómo es que se hace. El día de hoy vamos a ver cómo asignar restricciones. Para ello necesitamos crear una lista. En este caso la vamos a llamar restraint y va a tener valores booleanos, va a ser true y false. En este caso va a tener una restricción al desplazamiento del nodo U1, al desplazamiento del nodo U2 y al desplazamiento del nodo U3 y a la rotación en su eje local R1, pero sí va a poder rotar en el eje local R2 y en el eje local R3, sí, va a tener rotación R2 y R3. Eso es las condiciones que nos pide el método pointObjectSetRestraint, ¿sí? Al un objeto punto, un objeto nodo, se le va a aplicar restricciones. Le voy a tener que dar los nombres de los nodos que voy a restringir y las condiciones en una lista de que vayan a cumplir esos nodos, ¿sí? Eso va a ser lo único que voy a tener que hacer para aplicar restricciones. Pero para obtener los puntos podemos hacerlo de dos maneras. Ingresando manualmente el punto por el cual tendría que yo dirigirme a tabs, activar los labels para ver los unique names o los labels y empezar a digitar uno por uno. Ese caso no es tan favorable, es mejor obtener los nodos a partir de un método clásico que es la manera de obtener información de nodos. ¿Sí? Voy a crear unas variables pointName y pointNameJ, los cuales van a hacer referencia a elementos vacíos debido a que yo voy a extraer información y no necesito ingresar características, solamente parámetros que completen estos espacios. Así que voy a utilizar el método FrameObject para obtener los puntos que definen a mi elemento frame. ¿Correcto? Le voy a pasar el nombre del elemento frame al que yo quiero extraer los puntos y estas dos variables que por el momento son vacíos. El método lo que me va a dar va a ser las coordenadas del nodo inicial o el nombre del nodo inicial y el nombre del nodo final. Además, una confirmación de que si el código se está ejecutando correctamente. Puede ser un valor de 0, puede ser un valor de 1. 0 es que se está ejecutando correctamente y 1 es que ha habido algún error en ejecutar este código. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a poder indicarle el nombre del frame y voy a tener acceso a los nodos que definen a ese frame y poder utilizar quizá el nodo inicial para colocarlo aquí o el nodo final puede ser el que esté restringido. Vamos a ver algún ejemplo. En este caso voy a trabajar, voy a crear variables pointName1, pointName2 para extraer la información de los puntos, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que hacer. Voy a hacer un pequeño zoom. Con el método subModelFrameObject voy a obtener los puntos, le paso el nombre de mi elemento frame, en este caso mi primer elemento frame que acabo de crear se llamaba FrameName1, aquí lo podemos ver, aquí está FrameName1 y se guarda en esta variable que va a tener ese nombre. Aquí está el nombre del elemento frame que hemos creado. Y estos valores por el momento son listas vacías, como pueden ver aquí son listas vacías porque lo único que requiere aquí es ser llenado los parámetros. Al aplicar este método, pues el programa, voy a guardar en esta variable, en este nombre variable el resultado. El programa me va a dar dos resultados importantes, el nodo inicial que define ese frame y el nodo final. Además, la confirmación, que ya lo he puesto como un guión abajo porque no es tan importante, ¿sí? Aquí también lo voy a poner un guión abajo, no es tan importante darle mucho nombre, solamente esta variable. Una vez que tenga los nodos iniciales y nodos finales, ya puedo decidir de manera más sencilla
cuál es el nombre del nodo al cual yo quiero restringir, en este caso el point name 1, que vendría a ser el nodo inferior, que es el primer nodo que se dibuja, y le voy a aplicar las restricciones, las cuales yo he creado una lista que me indique true y false si yo voy a restringir los 3 grados de desplazamiento y los 3 grados de rotación. En este caso, 3 de desplazamiento, 1 de rotación y los demás van a estar libres. Esa es la condición que se le va a dar. Lo vamos a ver en el ejemplo. Ahorita ejecutamos este código y lo mismo para el frame name número 2. Sí, va a tener restricciones a desplazamiento en X y en Y, o en el eje local 1 y en el eje local 2 del nodo. Sí, los demás nodos como el desplazamiento en el nodo, en el eje local 3 y las rotaciones en los ejes locales 1, 2 y 3 van a estar funcionando correctamente, van a estar liberados esos grados de libertad. Así que nos vamos aquí y ejecutamos todas las celdas que estén arriba. Vamos a ejecutar, esperamos un momento que se abra. Como ya lo habíamos mencionado, se van a crear materiales 280 con las características, creo, ya funcionales, el concreto de acero refuerzo con las características también funcionales, como su modo de elasticidad, su peso volumétrico y su fluencia, ¿sí? Su módulo de fluencia. También se van a crear secciones de concreto armado de 60 por 30 y que van a ser llamados R1, van a dibujarse elementos frame y van a asignarse restricciones a los nodos que nosotros estamos indicando del frame número 1 y del frame número 2. Vamos al programa y recordar que hay una opción que es el set view, set refresh view, que es para refrescar la vista, el cual hace este botón refresh windows y lo que hace después es restore full view. Sí, lo tenemos que hacer en las dos ventanas. Ahí está. ¿Sí? Eh, Solo lo hago para que recordar de que debo colocar ese código para que me escale la vista, ¿correcto? En este caso no he colocado en ningún lado del código para que haga ese suma automático y poder ver todo el modelo. Lo deberíamos hacer y lo hago para que se den cuenta de que sí es importante para no estar haciendo nosotros esos pasos manuales. Así que lo que vamos a ver a continuación es este elemento de aquí, es el frame número 1, este es el frame número 2, déjenme ver, corroborarlo, le voy a dar clic aquí. Y sí, efectivamente es el frame número 2. Este es el frame número 1. Tiene etiqueta de Unique Name 1 y tiene el Unique Name 3. ¿Correcto? Vamos a ver de que el frame número 1, el primer nodo que lo define está restringido con estas condiciones de aquí. Vamos a ver, nos dirigimos al nodo aquí y aquí están las condiciones. UX, UY, UZ están restringidos y RX también. Aquí está, UX, UY y UZ están en true y RX también está en true. Eso quiere decir que hay una restricción al momento en X y desplazamiento X, Y y Z. Vamos a ver también en el point name 2, en el punto final, pero del frame número 2. El frame número 2 es el de aquí, es el de aquí. Y su nodo inicial es este y su nodo final es este. Así que si nosotros nos vamos al nodo final, que es el de aquí, le damos clic y va a estar restringido UX y UY. Y efectivamente, UX está en true. Bueno, el primero hace referencia a UX y está en true. Y el segundo hace referencia a UY y está en true. Los demás, como están en false, quiere decir que no va a haber restricciones. Están liberados los momentos. Efectivamente, se han añadido esas restricciones. Y estos son los parámetros que necesitaba. Ahora hay unas condiciones que no les he explicado debido a que van a ser más complementarias y se van a ver más en los otros métodos que se usan. El método setRestraint tiene además un tercer parámetro. Eso lo podemos encontrar en la documentación. Déjenme verlo. Les voy a enseñar cómo entrar a la documentación, que ya lo hemos explicado, pero para buscarlo. Aquí está. Setups API, se va a abrir esta ventana. Y si es que tienen dudas cómo usarlo, copian este término de aquí y lo pegan aquí. Y aquí les va a aparecer esto. ¿Correcto? Eh, el método setRestraint de un objeto punto, van a encontrar aquí un ejemplo también que les enseño a usarlo con dos valores. El nombre del nodo, la etiqueta del nodo, en este caso el unique name, igual a 1, y los valores de restricción, pero esos valores están, como pueden ver, en un formato para Visual Basic.
Yo se los he pasado a un formato Python y bueno, ahí se ayudan un poco mejor porque de seguro esto van a tener que interpretarlo y tener experiencia un poco en Visual Basic. En este caso nos dice que tiene los parámetros de nombre del punto, o sea, el unique name del punto que vendría a ser eh, este valor de aquí, el unique name igual a 3. Necesitan esa información, necesitan el valor como sistema booleano, eso quiere decir la lista de valores que les estoy diciendo, esta lista de valores, la de aquí, o bueno, nos vamos a ir a este ejemplo, esta lista de valores booleanos, true, 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 false, false, ¿sí? Esos son booleanos. Y un item type, que es opcional y es por eso que no lo estamos utilizando y tampoco lo utilizan en la documentación, ¿sí? En el ejemplo de la documentación. Y tampoco lo hemos utilizado en este ejemplo, pero va a ser una de las oportunidades que lo vamos a usar y vamos a usarlo otras veces más a lo largo de este curso. Item type es un parámetro opcional en el cual me va a permitir trabajar con objetos, con grupos de objetos y con objetos seleccionados. Correcto, por defecto viene configurado para que trabaje con el nombre que yo le indico, ¿sí? Que le asigne las propiedades de restricciones al nombre que yo le estoy indicando. Pero si en caso yo trabajaría con el item type de nivel 2, o sea, el valor numérico 2, sería que trabaje o le asigne esas características de valores de restricción a los elementos que estoy seleccionando. Eso quiere decir que yo puedo seleccionar un nodo, ejecutar el código y a ese nodo se le va a asignar las restricciones sin la necesidad de yo indicarle a través de código cuál es el nombre o la etiqueta o el unique name de ese nodo. ¿Correcto? Vamos a ver a continuación. Aquí escribí un pequeño código. No le ingreso el nombre del, del, del punto, ¿correcto? Como pueden ver aquí le agrego point name 1, point name 2. En este caso le estoy dando un valor vacío porque yo estoy diciendo que la información se va a obtener a través de un objeto seleccionado. El número 2 hace referencia a un objeto seleccionado, un selected object. Y le voy a asignar estas propiedades de restricciones, ¿correcto? O sea, todo empotrado. True, 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 todos van a estar empotrados. Así que lo que yo voy a hacer es irme a este nodo de aquí y verificar que no tiene restricciones. Aquí dice restraints, ninguno. Selecciono este nodo y lo ejecuto. Y listo, ya está. Aquí dice que asignó todas las restricciones y como me da un valor de 0, quiere decir de que sí se ha aplicado esa restricción. Me voy al modelo, actualizo, le hago un zoom y como podrán ver ya aparece una imagen ahí y ya están empotrados esos valores. En ese caso yo no sabía, bueno, sí puedo saber que es el unique name 4, tiene etiqueta de label 4, pero yo no sabía o yo no le he ingresado ese valor, ¿correcto? Voy a seleccionar otro nodo de aquí, voy a actualizar el nodo de aquí, este de aquí, lo voy a seleccionar y lo voy a sobreescribir. Lo ejecuto y listo. El nodo que antes estaba con estas restricciones, ahora tiene unas restricciones de empotramiento. Vamos a hacer un refresh. Seleccionamos y listo, ya tendrá sus restricciones de empotramiento. Lo mismo para el nodo de abajo. Podemos ver de que tiene 3, 4 restricciones. Voy a seleccionar el nodo, ejecuto el código, listo. Hago un refresh, ejecuto, le doy clic y ya tiene todas las restricciones, las 6 restricciones cuando antes tenía 4. ¿Correcto? De esa manera, con el método selectObject, yo no puedo, no necesariamente debo conocer el nombre de un nodo, sino al ser seleccionado ya se va a indicar esas propiedades. ¿Correcto? Eso es lo que va a suceder. Ahora les voy a enseñar cómo crear load patterns. Para crear un load patterns vamos a utilizar el método load patterns y el método y el submétodo add, que es a sumar, ¿sí? O a aumentar o añadir. En este caso, el primer parámetro que yo debo indicarle es el nombre del load pattern que yo quisiera crear. Puede ser carga muerta, carga viva, puede ser un valor de 1, puede ser otro código que ustedes quieran llamarlo, etc. ¿Sí? El siguiente parámetro va a ser el tipo de load pattern. En este caso existen aquí, yo les he colocado cuáles son los tipos más clásicos de load patterns que pueden trabajar ustedes. Puede ser el dead, super dead, leaf, reduce leaf, quake, wind, snow, other. ¿Sí? En caso quisieran saber todos los load patterns, copian esta línea de código de aquí, pues lo pegan y se van a la primera opción. ¿Sí? Se van a enumerator, no, set load patterns, properties y se van a set model interface. Vamos a buscarlo.
¿sí? En este caso, el método se llama add, ¿sí? Y debe estar por acá. A ver, déjenme buscarlo. Load patterns. Aquí está, ¿sí? Add. Se van a buscar y les va a decir lo mismo que yo les he colocado, el nombre, el tipo y otras subvariables opcionales. En este caso quiero saber más del tipo, le doy clic aquí a Load Pattern Type y me va a aparecer todos los que son utilizables, ¿correcto? Hay algunos que nos dan algunas notas que no son válidos para tabs ni save, debido a que son más en específico para SAP 2000. Aquí también me dicen que el wave, el breaking, el centrifugal, el frictional no son válidos ni para tabs ni para save, son únicamente utilizables para SAP 2000. En este caso aquí está el Dead, Super Dead, Leaf, Reduce Leaf, Quake, Wind, Snow, Other y otros más como el Temperature, Pattern Light, Notional y más Pattern Leaf. ¿Correcto? Si es que desean utilizar, yo me he tomado la molestia de ponerle los más clásicos, los más comunes. En este caso voy a crear un load pattern del tipo 1 que vendría a ser un Dead. Y además, opcionalmente, como ya lo habíamos dicho, aquí les he colocado el valor de 1 quiere decir que considera, para considerar el peso propio, por defecto viene en 0, ¿sí? ¿A qué hace referencia eso? Pues lo que hace referencia es a esto, load patterns, ¿sí? Yo le puedo colocar el nombre, puedo decidir el tipo, yo ya les pasé la numeración para ocupar o para usar dead, super dead, leave, reduce leave, rule live, etc. ¿Sí? Y este valor sería eso, ¿sí? Puede ser 0 o 1. Yo puedo colocar que considere el peso propio, que es este, el Cell Weight Multiplier, 0 o 1. Por defecto viene 0. El nuevo load pattern que se va a crear va a tener esa propiedad de 0, del peso propio 0. Correcto, como suelen ser en los otros casos que cuando creamos un rule life, voy a crearle un número. Se crea siempre usualmente con el valor del peso propio con el valor de 0. Sí, porque solamente guardamos en el det o creamos un nuevo patrón que se llame peso propio, pero con el valor de 1. Solo uno de los load cases suele tener el valor de 1 en muchos de los casos que nosotros trabajamos. Sí, pero igual podemos controlarlo y también el valor de true para que crear, para crear un load cases. Eso se referencia, crea un nuevo caso de carga por default, está en true. O sea que sí crea un nuevo caso de carga. ¿Qué quiere decir eso? Es de que, perdón, load cases, no, perdón, load pattern. Cuando yo creo, le creo un dead 2 que sea un super dead, que tiene el peso propio en 0, añado y lo guardo. Por defectos, un load case se crea también. Sí, un load case es del valor con el nombre que yo he creado, dead2. ¿Correcto? Este valor de true hace referencia de que cree un load cases con el mismo nombre del load pattern que he creado y con el mismo tipo de load pattern. ¿Correcto? Eso es lo que hace. Si yo no quisiera que se cree un load cases, le colocaría false. Por defecto vienen true. ¿Sí? Y son valores opcionales estos dos últimos. Por defecto no se va a crear un peso propio, un coeficiente del peso propio, y por defecto sí se va a crear un load cases, que es el común de los casos que suceden. Sí, aquí les explico otros ejemplos de cómo añadir load patterns. El mismo código de aquí, lo pego aquí y le añado un nombre y en este caso el coeficiente para indicar o el parámetro para indicar qué tipo de load pattern voy a crear. En este caso va a ser tipo 8 que hace referencia a otro tipo de load pattern que no es ni nieve, ni viento, ni terremoto, ni carga reducible, o carga viva reducible, o carga viva, super muerta y dead, ¿correcto? No es ninguna de esas, así que es el valor de 8, va a tener este nombre y este nombre. Adicionalmente les muestro un ejemplo extra, ¿correcto? Vamos a ejecutarlo. Hemos visto de que no hay load patterns, hay dead, leave y dead. Dead lo voy a borrar, ya, solo hay esos, así que al ejecutarlo, sí, ejecuto y se va a crear un load pattern que se va a llamar 1 y va a ser tipo dead y va a tener un self multiplier igual a 1. Vamos a ver eso. Ahí está, hay un load pattern que se llama 1, que es dead y tiene un self weight multiplier igual a 1. No debería ser así, pero funciona así, lo estamos haciendo para este ejemplo. Y otro ejemplo más va a ser para crear el valor de 2, 3 y 4 y ejemplos ya más aplicativos va a ser el siguiente. Así que ejecutamos esto
Dice que se ejecutó correctamente, debimos cerrar la ventana mejor. Y ahí está, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo cargas other? ¿Sí? Por defecto, estos son cargas other. El número 8 hace referencia a cargas other. Y por defecto no hemos agregado más parámetros porque ya son opcionales. Que por defecto viene que no trabaje con el peso propio y que me cree un load pattern. Voy a crear adicionalmente, ya hemos visto que sí está funcionando correctamente. Voy a crear un patrón de carga que se llame carga muerta, carga vive piso, carga vive techo. Y lo que voy a hacer adicionalmente es cambiar el que ya me viene por defecto. A ver, déjenme ver. Sí, voy a cambiarlo. El load pattern que ya viene por defecto dentro del etaps se llama dead, ¿sí? Y yo no quiero que esté en inglés, yo quisiera que esté en español y que se llame peso propio, ¿correcto? Para que este load pattern almacene únicamente el peso propio y las cargas muertas van a estar dentro del load pattern de carga. Además, al cambiar el load patterns, no se cambia el load cases, así que yo voy a cambiar el load cases que también tiene el mismo nombre, el load pattern que viene por defecto y lo voy a cambiar. ¿Correcto? Vamos a ver qué es eso. Load patterns, voy a cambiar este que viene por defecto, el dead, y al cambiarlo no se va a cambiar el load cases no se cambia. ¿Correcto? Así que yo voy a cambiarlo así. Voy a ejecutar este código, perfecto, se ejecutó, se crearon los load patterns. Vamos a ver. Se crearon los load pattern en carga muerta, carga viva de piso y carga viva de techo con sus respectivos tipos. Y vamos a ver que también se cambió el peso propio. Dead a peso propio se llama ahora. ¿Correcto? El load cases también se cambió a peso propio porque por defecto no necesariamente este load name tiene el mismo nombre que este load case. ¿Correcto? Eso sí, si es que tienen experiencia por ahí usando tabs, van a recordar eso. Y también se han creado sus respectivos load cases de los load patterns que hemos creado. ¿Sí? Esos son los cambios que más útiles que de seguro es la síntesis de toda esta explicación para crear load patterns y load cases y cambiar el valor que viene por defecto. Lo mismo podrían hacer para la carga viva. Viene un load pattern llamado leaf y lo pueden cambiar ustedes por carga viva, ¿sí? Y lo mismo le harían a sus load cases. Les voy a explicar también cómo cambiar el más source. En este caso hay pequeños detalles extra o comentarios que me gustaría hacerles. Bueno, el método que vamos a utilizar es de set más source, pero del prop o property material, ¿correcto? Eso es del método de propiedades de material. En este caso tenemos que pasarle a ver la opción que vamos a ver a continuación. Aquí creo que no he hecho un material. A ver, déjenme buscarlo. Aquí está. ¿Dónde está? No, espérenme a ver, por favor. Mm, ya, este es, pero tenemos que verificar qué dice la bibliografía, porque la bibliografía me dice dos métodos. El get más source. No, el set más source y el set más source guión bajo uno. Recordar de que me di cuenta de que no es este método porque dice get y get es extraer información. El que yo necesito es darle información para actualizar el más source del modelo. Así que por eso no me di cuenta que no era, es set más source para ingresar información. Get más source lo usaríamos para saber qué combinación de más source estamos utilizando. Acá nos dice que ya no se utiliza este método, así que nos vamos al de acá, al set más source guión bajo 1. Me va a decir lo siguiente, a ver, déjenme ver qué va a hacer esto. Me va con los load patterns que acabo de crear, con sus respectivos factores de escala, number loads, y vamos a ejecutarlo, ¿sí? Ahí está. El valor de 0 nos indica que se ejecutó correctamente. Y nos vamos a más source. Lamentablemente, una aclaración que me gustaría hacer es de que el nombre no se puede cambiar. Y ahí está. ¿Sí? Vamos a abrir el OneNote. En el OneNote tenemos los proyectos que estábamos comprando con las ventanas de tabs y los códigos. A ver, déjenme quitarle un pequeño zoom a esto y bajar.
este más source de aquí. A ver, copio esto aquí, lo pego aquí y copio este código de aquí y lo pego aquí. Ya. Listo. Entonces lo que tenemos que demostrar es de que eh, número de loads es la cantidad de valores que yo voy a ingresar, ¿correcto? Y los load patterns con los que yo voy a trabajar están en esta variable, ¿sí? Como pueden ver, peso propio está aquí, carga muerta está aquí, carga de piso está aquí, carga viva de techo está aquí, y sus factores de escala o los multiplicadores están también en esa ventana de tabs modificadas. Estos factores se corresponden a cada ubicación también de la lista anterior que les acabo de mencionar y se van aquí también en el mismo orden, ¿sí? En la misma ubicación. Nada más, esos son los parámetros que me pide el modelo y el valor de 3 hace referencia a lo siguiente. Hace referencia a lo de aquí. ¿Dónde está? Sí, están utilizando la versión de aquí, esta versión. El valor 1, 2 y 3. En este caso estamos utilizando el valor de 3, que es desde elemento considerando su peso propio y la masa adicional de otras cargas, ¿correcto? Eso es lo que está haciendo, que vendría a ser esto, ¿sí? Ustedes pueden decidir en que no se seleccione esto, o que sí se seleccione esto, y cualquiera, ¿sí? Aquí les da las opciones que ustedes desean. Desde elementos con su peso propio y masas adicionales, o desde cargas, o desde el peso propio y masas y cargas, ¿correcto? Ahí ustedes deciden si quieren trabajar con el valor 1, 2 y 3, que vendrían a ser prácticamente estas cosas de aquí, ¿sí? Seleccionar estos botones. Lamentablemente no se puede cambiar el nombre, como acá le indico, para tabs por defecto se llamará más source 1, que es el nombre que viene por defecto siempre, el de aquí. El de aquí no he encontrado la manera de hacerlo. He buscado en internet y por ahí algunos foros dicen que no, que la que tiene la opción para cambiarlo es la versión de SAP 2000, que es un poco diferente porque tiene un método más específico para relacionarnos con el más source, que es el source más. En cambio, ETAPS tiene la configuración con lo que respecta a las propiedades de material, ¿correcto? Para trabajar con ETAPS y el más source necesito entrar a las propiedades de material. En cambio, SAP 2000 tiene un módulo o un método en específico para trabajar con el más source, el cual me va a permitir ingresar y crear un nuevo más source, indicarle su nombre e inclusive luego cambiarle el nombre al más source que yo he creado, ¿sí? Al más source por defecto que he creado le añado un nombre que se llame peso sísmico, ¿sí? Para SAP 2000 este código funciona, para ETAP solamente esto. Sí, este código también que le estoy indicando, si bien les he dicho que muchas veces el código se puede reutilizar entre SAP 2000 y ETAPS, este código no existe en SAP 2000. Así que si quisieran utilizar para SAP 2000 esto no les va a funcionar, el que les va a funcionar es el de aquí, ¿correcto? Que lo vamos a ver también más adelante. Ahora vamos a ver con lo que respecta a cargas. Para asignar cargas, les tengo este pequeño también manual, en el cual vamos a asignar cargas puntuales a un nodo y cargas distribuidas a un elemento viga. ¿Sí? Para añadir cargas puntuales a un objeto punto y set load forces, necesitamos indicarle el unique name del punto, ¿sí? El nombre del punto, el tipo de load patterns al cual va a estar referido esa carga, que vendría a ser el load pattern NOS, pero recuerden que también hemos creado un load pattern que se llama carga muerta, carga viva de techo, etcétera, ¿sí? Puede ir aquí el nombre del load pattern que obviamente debe de existir. Además de ello, debo indicarle los valores. Y los valores son una lista que acá les muestro, que cada parámetro está indicado también qué significa. El primer parámetro hace referencia a la fuerza en X, el segundo a la fuerza en Y, el tercero a la fuerza en Z, momento X, momento Y, momento en Z para el nodo, ¿sí? Para el nodo. En caso quisieran saber un poco más, que también vamos a profundizar un poquito más acerca de ello, se van a la documentación, pegan el valor de aquí y les van a dar esos valores, ¿sí? Aquí les va a decir el nombre del punto, el load pattern al cual está referido, o sea, el nombre del load pattern, los valores F1, F2, F3, M1, M2, M3 y
otra opción que es reemplazar el valor que ya existe o la fuerza que ya existe correspondiente a ese mismo load patterns, reemplazarlo o aumentarlo. ¿Sí? Que es una opción muy parecida a la que aparece aquí. Join, join load forces vendría a ser esta opción, reemplazar o aumentar a la carga existente. Hay otro método que se llama eliminar la carga existente, que en este caso el método agregar fuerzas solamente te relaciona agregar fuerzas y reemplazar fuerzas. Hay otro método aparte que es eliminar la fuerza, ¿sí? Así que yo voy a tener la opción, como pueden ver aquí, reemplazar o aumentar, ¿sí? En este caso es un valor booleano. Si le coloco, o bueno, por defecto viene en false, que no la reemplace, que la aumente, pero si le coloco true, lo que haría es reemplazar esa carga que yo estoy colocando en caso existiera una carga correspondiente también al mismo load pattern. El sistema de ejes con el que se va a trabajar, por defecto viene el sistema de ejes globales y nos va bien con eso, pero en caso si ustedes quisieran trabajar con el sistema de ejes locales, solo tendrían que escribir la palabra local, que lo vamos a hacer también más adelante. Y el item type, otro método que ya lo hemos visto para trabajar con objetos seleccionados, que también lo vamos a ver más adelante. Por el momento es el método clásico. Le indico el nombre del punto, el load pattern y los valores de fuerza que yo quiero ingresar. ¿Correcto? Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. Sí, voy a extraer los puntos de un elemento frame para no tener que saber cuál es la etiqueta del nodo. Para el frame número 3, lo que voy a hacer yo es extraerle el punto inicial y el punto final que lo define. Ya lo hemos visto para aplicar restricciones. Ahora lo estamos haciendo otra vez, pero para aplicar fuerzas. Y eso nos sirve para saber el nombre del punto que yo quiero trabajar. En este caso voy a trabajar con el nodo inicial que define el frame número 3. Voy a crear mi lista de valores de las fuerzas que yo voy a asignar. En este caso, X, Y y Z. Quiere decir que le estoy aplicando una fuerza en Z negativa, o sea, una fuerza en Z hacia abajo. Voy a utilizar el método para añadir una fuerza puntual. Le voy a indicar que va a ser al punto 1 extraído del frame número 3. Le voy a indicar que voy a aplicarlo o guardarlo en el load cases que he creado que se llama 2. Y le voy a indicar los valores de fuerza. ¿Correcto? Déjenme ver. Voy a restringir, liberar este nodo. Restrain y que sea un nodo. Ahí está. Este creo que es el frame número 3. Sí, efectivamente es el frame número 3. Así que lo que voy a hacer aquí es, al frame número 3 le voy a asignar el nodo inicial, le voy a capturar el nodo inicial y le voy a aplicar fuerzas. Así que ejecuto el código y efectivamente me da un valor de 0 al último que me indica que se ha asignado la carga. Este es el nodo inicial, tengo entendido. Si me voy a loads, efectivamente hay una fuerza en Z, me indica, y tiene un valor de menos 0.022 porque estábamos trabajando con otras unidades. Por defecto, TAPS está con otras unidades. Si me voy con kilogramos y por acá metros, ya quizá me indique el valor de menos 10. Sí, efectivamente menos 10 en fuerza Z. Sí, eso es lo que hemos hecho básicamente. Aquí está el menos 10 hacia abajo en la dirección Z y este corresponde al load cases número 2. Vamos a ver en dónde dice eso. Aquí está, load pattern 2. ¿Sí? Load pattern 2. Ahí está. Ahí, esto es al nodo cual quiero indicar, el load pattern y los valores. Vamos a ver también con respecto a la carga distribuida, que hay algunos ejemplos. Para la carga distribuida también es un poco más completo los valores más avanzados, pero les voy a indicar primero los valores clásicos, ya que les digo que existen más parámetros a modificar y lo vamos a ver más abajo. Aquí están más parámetros a modificar, como reemplazar, si el objeto está seleccionado, si vamos a trabajar con una instancia real o una instancia relativa, si voy a trabajar con un eje local o global, etc. Sí, en este caso, lo que yo necesito es para ingresarle a mi elemento frame cargas distribuidas, necesito ingresarle el nombre del elemento frame. También el load pattern al cual se le va a asignar esa carga distribuida y qué tipo de carga distribuida va a ser, si va a ser una carga de fuerza lineal o de momento lineal, ¿sí? También necesito indicarle la dirección de la carga. Y la dirección de la carga está aquí. Tenemos todas estas condiciones de dirección de carga. Con respecto al eje local 1, la dirección de la carga distribuida va a ser con respecto al eje local 1, eje local 2, eje local 3, en la dirección Y, en la dirección Z, con una proyección en el eje X, Y, Z, una
en la dirección de la gravedad, una proyección en la dirección de gravedad. Esas opciones son las que aparecen si selecciono, a ver, mi elemento frame, asignar, frame, distribute, y eso, ¿sí? Aquí me aparece todo esto de aquí. Los ejes local uno, 2, 3, X, Y, gravedad, X proyección, Y proyección o gravedad proyección, son estas condiciones que les estoy enumerando aquí. ¿Sí? ETAPS me da las mismas capacidades para cambiarlo a través de una ventana o una interfaz de usuario como a través de código. Si quieren saber un poco más, copian el código y se van a la documentación. A ver, frame set load, voy a copiar set load nomás. Ahí está, ¿sí? Todo esto de aquí es lo que les indica cada parámetro, el nombre, el load pattern, el tipo, si va a ser fuerza por unidad de longitud o momento por unidad de longitud, la dirección, que es eje local 1, eje local 2, eje local 3, que es el que les estoy mostrando aquí también. Todas estas opciones nos permiten la documentación, la distancia uno con respecto a si es relativa o si es absoluta, la distancia 2 también si es relativa o absoluta, el valor uno, el valor 2, el eje local, si va a ser una distancia relativa o una distancia real, si va a reemplazar o va a aumentar con respecto a los valores y si estoy seleccionando o trabajando o indicándole el nombre, si le estoy indicando el nombre o si estoy seleccionando un valor para que él capture ese nombre automáticamente. Correcto, vamos a ir otra vez más despacio. El nombre, el load pattern, el tipo de carga, fuerza por unidad de longitud o momento por unidad de longitud y la dirección de la carga. En este caso, los más clásicos suelen ser el valor de eje local 2 y con respecto a la gravedad, con respecto a la dirección de la gravedad, que vendría a ser con respecto al eje local 2 es debido porque cuando yo tengo mi viga de la siguiente manera, tengo una viga, el eje local 2 coincide usualmente si es que está en el plano. A ver, este es el eje local uno, el eje local 2 y el eje local 3 estará por acá. Sí, el eje local 2 corresponde también al z negativo o a la dirección de la gravedad, ¿correcto? Es por eso que también se suele utilizar a veces el eje local 2. Porque cuando es inclinado quisieran colocar una carga distribuida paralela y no media inclinada con respecto a la gravedad. No lo sé, pero les doy ese pequeño detalle que suele ser el eje local 2 y en la dirección de la gravedad. Pero hay que tener cuidado porque acá dice solamente se aplica cuando el sistema es un sistema de ejes locales y para el caso de la dirección de la gravedad solamente se aplica cuando es un sistema de ejes globales. Eso también lo vamos a explicar ahorita. Voy a cambiar el color, voy a ponerlo de color azul. Y este sería con respecto al eje, a la dirección de la gravedad. El valor de 9 es con respecto a la gravedad. Luego nos indica que la distancia de la carga inicial, ¿correcto? Por defecto está configurada de manera relativa, así que también le puedo colocar 0 y 1. Eso quiere decir que va desde el inicio hasta el final. En caso yo le cambiara para que sea una distancia real, yo tendría que indicarle la distancia en metros y tendría que saber cuánto mide exactamente mi viga y a qué distancia quisiera que se apliquen las cargas. En este caso siempre se suele utilizar la distancia relativa y siempre suele ser de 0 a 1 porque la carga distribuida en una viga va desde el inicio hasta el final. Suele ser el caso, no solemos complicarnos, pero en caso sí, ahí les indico. ¿A qué hace referencia eso también dirán? Aquí está, activar la distancia relativa o la distancia absoluta, ¿sí? Eso nos da. En este caso, eh, ETAPS nos da que le indiquemos desde 0 hasta 1. No nos da valores medio intermedios, ¿correcto? Así que eso es un poco la desventaja. Solo nos da la distancia relativa, la distancia final relativa y la carga en el inicio y la carga en el final. No nos está dando acceso a esto, ¿sí? Eso es una pequeña aclaración. Esto vendría a ser desde el inicio hasta el final y estos dos otros valores van a ser la carga inicial Q sub 0 y la carga final. ¿Sí? La carga final. De esa manera yo podría dibujar un trapecio, podría dibujar de la siguiente manera. Este es mi elemento frame, bueno, por aquí, mi elemento frame, y yo podría dibujarlo algo así la carga, ¿sí? A una distancia de 0.2 y a una distancia de 0.8 podría terminar. ¿Correcto? Y si le coloco que sea de 0 a 1, pues funcionaría así. Sí, esos son detalles que de seguro ya con su experiencia en el dominio de tabs ya lo conocen. Y como estoy utilizando eh,
A ver, déjenme ver. Y el sistema de ejes coordenados es el otro parámetro que también debemos trabajar. Por defecto viene el eje local, el eje global, ¿sí? Así que hay que tener cuidado en eso. A ver, el valor de 9, ¿sí? Aquí está mal, ¿sí? Aquí le voy a poner 2, ¿sí? Vamos a utilizar este parámetro, escribir local, cuando yo esté utilizando coordenadas o la dirección de la carga, voy a utilizar coordenadas locales, ¿correcto? Y acá me indica cuándo utilizo yo coordenadas locales. Aquí, 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 only, nada más, ¿sí? Cuando yo quiero utilizar coordenadas, aquí me he confundido en escribir. Sí, ahí está. ¿Sí? Cuando yo hago local, o sea, prácticamente en estos casos, yo tengo que escribir la palabra local. En los otros casos, eh, ¿sí? En los otros casos es global, ¿sí? Y global viene por defecto. Eso quiere decir que aquí les expongo el caso de que yo voy a trabajar con respecto al eje local 2, ¿sí? Y yo tengo que indicarle que ese parámetro va a ser local, que yo voy a trabajar con mi sistema de ejes locales. En caso yo escogiera el valor de 9, yo ya no tendría que colocar ningún valor, o si quisiera sí, y le escribiría global de la siguiente manera, con la primera mayúscula y listo. Pero por defecto ya viene, así que no es necesario escribirlo, porque ya está configurado por defecto que trabaje de manera global. Vamos a ver un ejemplo. Aquí les tengo un ejemplo. Eh, sí, el frame número 2, el load cases o el load pattern número 1. Esto quiere decir que es un tipo de carga de fuerza distribuida, porque recordar que acá pueden ser una fuerza distribuida o un momento distribuido, ¿sí? Ustedes pueden decidir qué es lo que ustedes deseen. Este valor de 9 me hace referencia a que yo voy a trabajar con una proyección de la dirección Z. Mejor no. En este caso voy a hacer que sea en la dirección de la gravedad, ¿sí? 10. El valor de 10 voy a escribir. Qué raro. Me he confundido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ya. 10. Y dice que solamente aplica cuando está en coordenadas de eje global. Y por defecto vienen de manera global, así que no hay ningún problema. Este valor es 0 y 1. ¿Correcto? Esto quiere decir que va a ir de manera relativa desde el inicio de la creación del elemento frame hasta el final de la longitud del elemento frame. Y este es el valor inicial de la carga y este es el valor final de la carga. Eso quiere decir que va a ser una carga triangular en donde yo podría cambiar que estos valores ya no sean relativos y sean absolutos, pues lo tendría que cambiar en una opción que es opcional que se llama rel dist. ¿Correcto? Tengo que activarlo si voy en true para trabajar de manera relativa o en false para trabajar con coordenadas o distancias reales. Sí, eso lo vamos a explicar más adelante por defecto y es muy común trabajar con valores relativos. Sí, de esta manera yo voy a asignar una carga triangular a mi frame número 2, el cual sería el de aquí. A ver, déjenme ver. Espérenme. Este es, ¿no? Sí, el frame número 2. A ese le voy a asignar una carga y va a ser un load pattern 1. Lo ejecuto. El valor de 0 me indica que se ejecutó correctamente. Y me voy a display, load, frame y era el valor de 1. Y le doy aceptar. Y no me está indicando nada, ¿no? Ah, cierto. Algunos valores no se indican debido a la orientación que tiene load. Si nos vamos a dar cuenta, ahí dice load pattern 1 y me va a indicar que va el valor inicial de 0,37 y el valor final es tanto y la distancia final es la longitud total del elemento. Sí, ahí está. Sí, la dirección en este caso, déjenme ver, era el valor de 10. El valor de 10 es dirección en la gravedad o únicamente aplica cuando es un sistema global. Sí, está bien. Vamos a intentar escribir global, ¿ya? Aunque no creo que sea necesario. Voy a salir de esto y lo ejecutamos. Porque recuerdo de que no necesariamente se tenía que visualizar. Sí, no necesariamente se tiene que visualizar. Pero en cambio, si yo quisiera que fuera el valor de 9, ¿dónde está? El valor de 9 tengo entendido que sí se visualiza, ¿verdad? Déjenme ver. Es una proyección en la dirección Z. ¿Sí? Sí, ese sí se visualiza. A ver, lo ejecuto.
Me voy en esta ventana, display, frame 1. Sí, ese sí se visualiza. Sí, ahí está. Ahí se está visualizando. Ahí está. Es una carga triangular. Como pueden ver, va desde menos 37, bueno, 3 dice, pero dice menos 37, ¿sí? Desde menos 37 hasta el otro valor. ¿Correcto? El valor de 9 sí se visualiza, el valor de 10 no, pero como pueden ver, sí se asigna, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver otro. En este caso vamos a asignarle con respecto al eje local 2, ¿sí? De mi elemento frame. Así que no va a ser paralelo o no va a trabajar con ejes locales, globales, sino que con las condiciones locales. Así que como por defecto viene de manera global, yo tengo que indicarle que ahora trabaje de manera local, ¿sí? Al elemento frame número 3 le voy a asignar un load pattern 4, el cual va a ser fuerza por unidad de longitud, el cual va a estar con respecto al eje paralelo, la carga al eje local 2 del elemento frame, va a ser desde el inicio hasta el final. Estos son datos relativos, no, relativos, correcto, y va a ser una carga distribuida lineal de 1.8 al inicio y 1.8 al final. Y lo mismo para el otro caso, pero para el frame número 2 y con el load pattern 3. Ejecutamos y nos vamos a visualizar que load pattern será 4 y 3. Sí, a ver, déjenme moverlo aquí. Display, load frame, load pattern 4. Bueno, 3 primero, ahí está. Sí, el 3 y el 4. Ahí está, una carga distribuida. El load pattern 4 es de 1.8 a 1.8 y como pueden ver ahí dice 1.8 por ahí. Vamos a cerrar esta ventana, vamos a cerrar esta ventana. Y ahí dice 1.8, efectivamente. Sí, aquí también van a poder ver 1.8, 1.8 desde la distancia inicial de la viga hasta la distancia de 4 metros que tiene esa viga. Pero como estoy trabajando de manera relativa, yo no tengo que saber su distancia, sino las condiciones relativas que tiene, sí, el porcentaje de ubicación. De esa manera yo puedo asignarlo. Pero les dije que también tiene más propiedades, que son las de aquí, que las que les muestro, el sistema de coordenadas globales, si va a ser voy a trabajar de manera relativa o absoluta, si voy a ingresar una carga para reemplazarlo o para aumentarlo, y el item type. En este caso vamos a trabajar con el item type. Uy, ahí acabó. Vamos a trabajar con el item type. Sí, con el item type. Voy a copiar esto. Voy a asignar este valor. Para el item type yo no necesito saber qué nombre tiene mi elemento frame. Y en este caso voy a trabajar con una carga más clásica, una carga muerta. Una carga muerta. Este valor hace referencia a que es fuerza por unidad de longitud. Este valor quiere decir que es con respecto al eje local 2. Hay que dejarlo por ahí. 0, eso quiere decir de que va desde el inicio hasta el final. Ese también, ese también. Y déjenme colocar aquí que sea local, correcto, está de manera local porque estoy trabajando con el valor de eje local 2. En el caso rel dis true si la distancia es relativa, así que voy a colocarle true aquí. Y luego replace true para reemplazar las cargas que se asignan, así que sí, sí, true. Perdón, aquí es true. Déjenme revisar un poco la documentación. Sí, replace true y el ln type. Ln type va a ser el valor de 2. ¿Sí? El valor de 2 para asignarle a la selección que yo tenga. Así que voy a asignarle una carga distribuida muerta que sea de menos 10 a menos 15. ¿Sí? Así que voy a seleccionar mi elemento que sea este elemento de aquí, ejecuto y listo. Debería haberse asignado una carga que se llama carga muerta. Display, load frame, frame, carga muerta. Y listo, ahí está. 10 a 15. 10 a 15, ¿correcto? Ahí está. Hacia abajo. Perfecto, está bien. Menos 10 y menos 15. Porque recordad que el eje local 2 es hacia arriba. El eje local 2 está apuntando hacia arriba. Y creo que este sería así, o creo que al revés, y el eje local 3 estaría por aquí. Y creo que el eje local 1 es para allá porque este es el nodo inicial y este es el nodo final. Sí, el eje local 1 sería así y el eje local 2 es hacia arriba. Perfecto. Ahí de esa manera yo sin la necesidad de saber qué elemento es este, puedo asignarle. Ahora voy a seleccionar este y, uy, se abrió el Google. Lo asigno. Perfecto. Le digo que me muestre ahora de nuevo.
Y ahí está, se ha asignado otra carga, sin la necesidad yo de saber qué unique name tiene. Correcto, de esa manera pueden asignarlo con el parámetro de objeto seleccionado, ¿sí? Que lo vamos a utilizar mucho para otros casos que son las refinaciones, que lo vamos a ver en el taller de la sesión en vivo. Cómo asignar offsets a unos ciertos elementos, cómo asignar releases prácticamente a todos los elementos que tengamos seleccionados o a unos cuantos y cómo cambiar la característica o la sección que tiene un elemento frame. Como pueden ver, aquí está el número 2 que hace referencia al objeto seleccionado. Yo voy a seleccionar un elemento o 3, 4 elementos y le voy a cambiar el tipo de elemento frame que tiene. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver en la sesión aplicativa para hacer más ejemplos de objeto seleccionado y vamos a ver cómo añadir brazos rígidos y diafragmas por piso de manera automática y más amigable. Y aquí también vamos a asignar con objeto seleccionado. El número 2 hace referencia a que vamos a trabajar con objetos seleccionados sin la necesidad yo de saber el nombre del elemento o el unique name que tiene, el punto o el frame. Sí, muchas gracias por su atención y nos estaríamos viendo en la sesión en vivo número 2.